Muy bien, pues vamos a tener una lectura de la palabra del Señor, lectura que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, los versículos del 14 al 18. Juan 1, 14 al 18. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Así es como el evangelista Juan empieza su evangelio, haciendo una presentación de Jesús diferente al resto de evangelistas. Nos habla de Jesús como el Verbo. En el principio era el Verbo, dice Juan. De los cuatro evangelios, pues sabéis, el primer evangelio que se publicó es el evangelio de Marcos, y Marcos empieza de una forma muy escueta. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ya está. Y a partir de ahí, pues ya empieza con el ministerio de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Así empieza Marcos. Mateo, que viene después, el siguiente evangelio que se publicó, él ve la necesidad de que había que añadir algo más acerca de los orígenes de Jesús, y empieza con la genealogía de Jesús, para hacer ver a sus compatriotas judíos que este Jesús era el Mesías anunciado por los profetas, descendiente de David y de la tribu de Judá, y la genealogía llega hasta Abraham, y él con su mentalidad judía pues narra su nacimiento desde la perspectiva de José, la genealogía desde José. Lucas es el tercer evangelio que se publicó, y también empieza con una narración del nacimiento también, pero más extensa que la de Mateo, con más personajes, añade más experiencias de María en el relato que Mateo omite, y también añade una genealogía, pero después de la narración del nacimiento pone la genealogía, y desde la línea ascendiente de María. Mateo la hace desde José y Lucas la hace desde María. Y el Evangelio de Juan es el último evangelio que salió a la luz. Es el último, no se agrupa en los otros tres sinópticos, porque el propósito de Juan al hacer su evangelio no es el repetir un cuarto relato de la vida de Jesús, sino que es un tratado más teológico de la persona de Jesús y de sus enseñanzas, sobre todo, más que un narrativo de su vida. Y siendo así, el principio de su evangelio pues también es diferente al resto de los evangelistas. No se describe el nacimiento de Jesús con todo lujo de detalles, pero sí que menciona el advenimiento de Jesús con dos frases que abarcan una realidad muy profunda y trascendente. Cuando dice: aquella luz verdadera venía a este mundo, nos está hablando de Navidad, en realidad, y el Verbo se hizo carne. Esas dos frases con las que él también anuncia el advenimiento de Jesús. Y de esto vamos a hablar hoy, de este Verbo que se hizo carne. Pero más que hacer un estudio bíblico de la doctrina que encontramos en este pasaje, vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar para nosotros, para nuestra vida cristiana. El mensaje yo lo he dividido en 4 puntos que encontramos en este pasaje.
4 puntos que son 4 atributos divinos del Jesús encarnado, ¿eh? El Dios encarnado en Jesús, la gloria de Dios en Jesús, la plenitud de la gracia y verdad en Jesús y la imagen del Padre en Jesús. Son 4 puntos que los podemos encontrar en este texto que hemos leído, en estos 4 versículos. Vamos allá al primero de ellos, el Dios encarnado en Jesús, que encontramos en nuestro texto en el versículo 14. Todos sabemos muy bien las implicaciones teológicas de un Dios que decide encarnarse, hacerse hombre para nuestra salvación. Es un tema que conocemos y no vamos a entrar en ello, porque es lo que decíamos, que sería más bien un estudio bíblico y no se trata de eso, ¿no? Vamos directamente a lo que nos atañe como creyentes. Lo que yo me pregunto, ¿hay algún aspecto de la encarnación de Jesús que nos sirva de ejemplo para nosotros? Sabéis, dice el apóstol, el evangelista Juan, el verbo se hizo carne, pero nosotros ya somos carne, ya hemos nacido siendo carne. ¿Qué nos enseña entonces esta encarnación de Jesús? Mira, vamos a leer un texto en 2 de Corintios 8:9, 2 de Corintios 8, versículo 9, mira lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo pobre, siendo rico se hizo pobre. Está hablando también de la encarnación de Jesús. Y es un texto muy conocido y en términos actuales podríamos repetirlo con una frase que se usa mucho hoy en día, ¿no? Jesús dejó su zona de confort, una frase que se suele decir muy a menudo. Y claro, dejar la zona de confort cuesta, nos cuesta, pues que nuestro cuerpo siempre nos pide descanso, nos pide comodidad y ausencia de problemas. Y si nos cuesta lidiar con nuestros problemas, aún más cuando los problemas son ajenos, son de otros, cuesta más. Mirad, y al Señor pues podía también pasarle algo así, ¿no? Él estaba en su zona de confort, podemos entenderlo así, ¿no? Y él, cuando creó a Adán y Eva, pues él no tenía la culpa de que pecasen en el Edén. Adán y Eva no tenían ningún fallo de fabricación que podíamos reclamar al fabricante. Dios dijo que todo fue hecho bueno en gran manera, y eso incluía también al ser humano. El problema lo teníamos nosotros, lo tenía el ser humano, y nos lo habíamos buscado nosotros. Pero llegado el momento, y eso es a lo que venimos, Dios sabe que solo Él tiene posibilidad de solucionar ese problema, que no era suyo, que era nuestro, pero solamente Él tenía posibilidad de solucionarlo. ¿Y qué hace? Decide encarnarse, venir a este mundo en nuestro rescate. No tenía obligación, pero lo hizo por amor. Pues ese es el ejemplo que el Señor nos dejó. Si el Señor se implicó en nuestra salvación de la manera que lo hizo, pues también nosotros tenemos que seguir su ejemplo, y dejar también nosotros nuestra zona de confort. Si podemos ser de ayuda, primeramente al hermano y también al incrédulo. Dios se encarnó, tomó nuestra forma humana para habitar con nosotros y morir por nosotros. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer yo? ¿Qué tengo cosas que dejar? ¿Qué prejuicios para acercarme a esa persona que me necesita? O para hacer esa labor ingrata que nadie quiere hacer. Pues cada uno tenemos que contestar a esa pregunta. Seguro que todos tenemos en mente pues personas o cosas por las que podíamos hacer más de lo que hacemos. Y eso pues implica ciertas renuncias, dejar esa zona de confort en las que nos encontramos muy bien, ¿no? Pues que el Señor nos ayude a parecernos a Él en esto, y empezando por mí, porque cuando yo me predico a mí mismo, y yo soy el primero que tengo que pensar en ello.
Segundo punto, la gloria de Dios en Jesús, que encontramos en los versículos 14 y 15 de nuestro texto. Vamos a ir otra vez, versículo 14. La segunda, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre. La gloria de Dios en Jesús. Le hemos dicho muchas veces que Jesús, él no tenía un porte como el rey Saúl, como el rey David. Se nos dice que el rey Saúl era más alto que todos en el pueblo, y David también era rubio. Y el propio Jesús habla de la gloria de Salomón. Dice que ni él con toda su gloria se pudo vestir como un lirio, decía el Señor Jesús, pero tenía mucha gloria el rey Salomón. Pues Jesús no tenía ese porte. No tenemos apenas detalles de su aspecto, pero tenemos el texto de Isaías, aquel que conocemos muy bien, aquel que nos dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, ¿qué gloria es la que vio Juan en Jesús? Dice, vimos su gloria. ¿Qué gloria? ¿Qué gloria vio Juan en Jesús? Pues fijaros que Juan no se queda corto al definir la gloria que vio en Jesús. Gloria como del unigénito del Padre, nada más y nada menos. Y claro, podíamos pensar, claro, es que Juan estuvo junto con Pedro y Jacobo, estuvieron en la transfiguración y vieron a Jesús glorificado. Y claro, seguro que esta visión pues encaja con la afirmación de que vieron su gloria. Pero fijaros que no se refiere a este momento. Juan está hablando en el contexto de la encarnación de Dios y de adoptar nuestra humanidad y sobre todo por lo que dice después, lleno de gracia y de verdad. Juan y el resto de los discípulos, excepto Judas, obviamente, pues pudieron ver la gloria de Dios en aquel hombre que no tenía atractivo, que no era alguien para que los pudiéramos seguir porque era como un capitán, un guerrero. Jesús no era así. En cambio, vieron la gloria de Dios en él. ¿Era mérito de ellos? ¿Era porque tenían más fe que los demás? Pues no era así, hermanos. Y pudieron ver la gloria de Dios en Jesús porque Él se la quiso revelar. El Señor Jesús se la quiso revelar a ellos. Mirad lo que dice en Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas, está hablando el Señor Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo quiera revelarlo. Jesús quiso revelar la gloria de Dios a través de sí mismo a sus discípulos, y de este modo es que ellos fueron capaces de verla. Pero vamos al meollo de lo que nos interesa. ¿Para qué les había de servir el privilegio de haber visto la gloria de Dios en Jesús? ¿Para qué? Para enorgullecerse, para sentirse mayores que los demás. Acordaros que el apóstol Pablo pasó un poco por este peligro. Él dice que le fue dado un aguijón. ¿Y por qué se le fue dado? Para no caer en tentación por la grandeza de las revelaciones que recibió. Él sintió la tentación de sentirse enorgullecido por esas revelaciones y por eso el Señor le mandó ese aguijón. Vamos pues a nuestro caso. Lo primero, ¿hemos visto nosotros la gloria de Dios? Pues nosotros no estuvimos allí, no convivimos con el Jesús físico, pero podemos decir, como Juan, también lo podemos decir nosotros, que a nosotros también nos ha querido el Señor revelar al Padre. ¿Cómo? A través de su palabra, ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Porque somos mejores que los demás? ¿Porque somos más listos? Pues lo hemos dicho 1000 veces y la propia Biblia lo dice. No por ser mejores, sino por el puro designio de su voluntad. Y no hay más
que añadir en cuanto al por qué. No podemos decir más. ¿Por qué el Señor nos ha escogido a nosotros? Por su voluntad. Lo que sí que podemos añadir es el para qué, y eso es importante. Y en nuestro texto pues, nos ayuda a encontrar el para qué el Señor nos ha mostrado su gloria. Justamente después de este versículo, en nuestro texto, en Juan capítulo 1, mirad, versículo 14, lo hemos leído, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice después el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Justamente, pues eso, Juan el Bautista también es uno de esos que vio la gloria de Dios. ¿Y para qué le sirvió? Para dar testimonio de él, para decir, este que vino después era antes. ¿Qué está diciendo con este juego de palabras? Jesús es Dios, Jesús es el Dios encarnado. Ese era el testimonio. Y no lo hace por lo bajini, dice que clamaba en alta voz, no era aquello, no, con valentía. Pues esa es la conclusión para nosotros en este punto. A nosotros también se nos ha revelado la gloria de Dios en Jesucristo. El por qué no tenemos respuesta para el por qué, pero sí el para qué, para dar testimonio de ello. Jesús ya no está aquí físicamente con nosotros como entonces, ni tampoco está Juan el Bautista para que dé testimonio. Somos nosotros los encargados de dar testimonio de él. Como resultado de eso, pues a lo mejor alguna persona llegará a conocer la revelación de Dios y otros muchos no, lo sabemos que esto es así, ¿no? Pero eso ya no está en nuestras manos. Pero el dar testimonio sí que es nuestra responsabilidad. Vamos al tercer punto, la plenitud de la gracia y verdad en Jesús. Sería la idea central del pasaje que estamos meditando porque se repite por 3 veces. Dice, lo hemos leído en el versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Y luego el versículo 17, una vez más lo vuelve a decir, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, como dice el texto, y vino para compartir con nosotros esa plenitud de gracia y de verdad. Y son 2 conceptos que profundizar en ellos pues nos llevaría horas. Hablar de la gracia y de la verdad pues son doctrinas, pues ya son muy profundas. Pero solamente vamos a hacer un breve apunte y sobre todo lo que decíamos para nuestra enseñanza. La gracia, ya sabemos todos que la gracia es ese regalo inmerecido, es el recibir el favor de alguien a pesar de que no lo merecemos. ¿Dónde vemos la gracia de Jesús? Obviamente la vemos en sus sanidades, la vemos en el perdón de los pecados, en aquella mujer adúltera que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Toda su vida estaba llena de actos de gracia. Pero él solamente mostró su gracia en aquellos que se acercaban a él con fe y reconociendo su incapacidad. Como aquel centurión que le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. La gracia es un regalo, pero no es un regalo universal, sino solamente para aquellos que reconocen que la necesitan. Y nosotros hemos recibido esa gracia, y la seguimos recibiendo a diario. Por su gracia, pues tenemos un plato en la mesa cada día, tenemos un techo donde cobijarnos, tenemos una familia de la fe, tenemos tantas cosas gracias a la gracia de Dios. Y tenemos la mayor de las gracias, el ser hechos adoptados hijos de Dios y saber que tenemos una vida eterna con Él. Y si hemos recibido tanto del Señor, pues entonces estamos dispuestos nosotros a tener gracia también con los que están a nuestro alrededor, que ese es lo que podemos aplicarnos a nosotros.
tenemos nosotros gracia con el que está con nosotros. ¿Os acordáis de aquella parábola que decía el Señor Jesús, de aquel hombre que el Señor le perdonó una gran deuda y luego ese hombre, a uno de sus consiervos, no le quiso perdonar una pequeñita deuda que él tenía? El recibir la gracia de Dios es un regalo y es una bendición, lo hemos dicho, pero también es una gran responsabilidad. Y en el peor de los casos, pues esa gracia se nos puede ser retirada, como ese hombre de la parábola. Dice que echarlo en la cárcel y no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante, decía la parábola. Mirad lo que dice en Mateo 10, versículo 8. Mateo 10. Versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Seguro que el Señor no nos ha enviado a estas grandes misiones que dice aquí. No podemos limpiar leprosos ni resucitar muertos, ¿no? Pero podemos hacer otras muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hemos recibido de gracia. Tenemos también que dar de gracia. Bien, hemos hablado de la gracia y luego la verdad, la plenitud de la gracia y verdad en Jesús. Otra de las cosas que el Señor estaba lleno de verdad. Verdad en las cosas que decía y que estaban en consonancia con las cosas que Él hacía. Al contrario de los fariseos, ¿acordáis que el Señor dijo, haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen? Sus vidas no eran auténtica mentira de esos hombres. Y por otra parte, pues la verdad que el Señor Jesús predicaba no era la verdad que regala el oído, como aquellos antiguos falsos profetas del Antiguo Testamento, que predicaban cosas que a los reyes les gustaba escuchar. Jesús no era así. La verdad de Cristo, pues nos dice la palabra, ¿no? Que Él nos hace libres, la verdad nos santifica por medio de su palabra, pero también la verdad de Cristo nos muestra nuestra bancarrota espiritual. No nos dice eso que dicen, porque tú lo vales, eso no es la verdad de Cristo, sino lo contrario, nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y esa es la verdad que el Señor Jesús predicaba. Como os acordáis que el Señor dijo en una ocasión, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Y qué pasó cuando dijo aquello? Dice que muchos dejaron de seguirle, porque esa palabra, dice, es muy dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y muchos dejaron de seguirle, porque el Señor hablaba la verdad, y la hablaba al completo, y es que la verdad es así, tiene un lado agradable y otro que no. Y predicar un evangelio de gracia, de vida eterna, de paz interior, esto es cierto y es verdad. Pero también es cierto que por ser cristianos podemos ser perseguidos, porque vamos a tener aflicción en este mundo. Pasaremos pruebas y muchas de las pruebas no entenderemos cuál es su significado. Y esa es la verdad que Jesús predicó y es la que también que tenemos que predicar nosotros. Y esa verdad también se tiene que reflejar en nuestras vidas, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, como el Señor Jesús. Y vamos al cuarto punto. La imagen del Padre en Jesús, el versículo 18. Pues la ley, por medio de Moisés fue... No, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y termina Juan esta descripción de Jesús volviendo de algún modo al principio de nuestra meditación. En el primer punto decíamos que Jesús es el Dios hecho carne y su encarnación era imprescindible para nuestra salvación, pero también era imprescindible para que llegáramos a conocer a Dios. Si Jesús nos hubiera hecho carne, no hubiéramos conocido realmente al Padre. Nos dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible,
y nos dice también un texto que dice que Dios es espíritu, y Pablo en un pasaje paralelo decía, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Ni siquiera Adán y Eva, cuando antes del pecado, podían ver a Dios, no lo vieron, solamente escuchaban su voz que se paseaba por el huerto. Ni siquiera nosotros, cuando estemos en el cielo, podremos ver al Padre, veremos a Cristo. Pero yo me pregunto, ¿necesitamos acaso nosotros ver al Padre? ¿Os acordáis? Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y no sabía Felipe la barbaridad que estaba pidiendo. Si el Señor nos mostrara al Padre, moriríamos, como algunos de los personajes, Dios mío, que en el Antiguo Testamento, ¿no? Que he visto a Dios y aún no estoy vivo. No podía ser. Y por otro lado, ¿qué necesidad tenía Felipe de ver al Padre si ya había conocido al Dios encarnado en Jesús? Pues nosotros ni hemos visto al Padre, ni tampoco llegamos a ver al Dios, a Jesús físico. Y claro, a veces lo hemos pensado, ¿no? Pues me gustaría, ¿cómo sería Jesús? ¿Cómo sería su rostro? Y a veces lo pensamos, ¿no? O me gustaría escuchar su voz, pero claramente como escucho la de Juan Marcos o cualquiera de vosotros, ¿no? Y a veces piensas, qué suerte tuvieron los discípulos y aquellos que vivieron aquel tiempo, que pudieron conocer a Jesús, ¿no? En persona. Pero tenemos que saber en verdad que nosotros tenemos más suerte que ellos, fijaros, y el Señor, acordaos que lo dijo, os conviene que yo me vaya. Y esto es así porque el Jesús encarnado vivía con ellos, pero el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, no vive con nosotros, vive dentro de nosotros. Y eso es mucho mejor, y el Señor ya lo dijo, os conviene más que tengáis al Espíritu con vosotros. Juan dice que el Cristo encarnado es el que nos ha dado a conocer al Padre, dice el texto, y nosotros también podemos decir lo mismo, que hemos conocido al Padre por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si eso es así, pues esto nos lleva a una reflexión que tantas veces hemos oído desde el púlpito, pero que la palabra del Señor pues, nos enfrenta una vez más. ¿En qué medida estamos nosotros reflejando la imagen de Cristo, la imagen del Espíritu que vive en nosotros? La imagen del Padre en Jesús era inequívoca, en sus palabras y en sus hechos, lo hemos dicho antes. Pues nosotros teníamos que ser igual, ¿no? Al menos aspirar a eso, a que alguien que nos conozca, que no tenga necesidad de preguntar, oye, muéstrame al Padre, porque ya lo vea en nuestra persona, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, que se note que andamos con Jesús. Pues bien, hemos llegado al final de esta meditación y os habéis dado cuenta de que estos versículos dan para mucho más, son textos muy profundos, pero valga para nosotros hoy, en este día, pues estas enseñanzas. Un breve resumen, hemos dicho muchas cosas. En cuanto a la encarnación, que el Señor nos ayude a dejar nuestra zona de confort, decíamos al principio, e implicarnos en las necesidades del hermano o las necesidades de la Iglesia. En cuanto a la gloria de Dios, nos ha sido revelada no para nuestro envanecimiento, no para nuestro orgullo, sino todo lo contrario, para dar testimonio, como Juan el Bautista, que daba testimonio. En cuanto a la gracia y la verdad, que estos dos atributos de Cristo pues también nos inspiren en nuestro caminar diario, pues teniendo gracia con el prójimo y predicando la verdad, el Evangelio completo, la cara y la cruz también. Y finalmente, en cuanto a la imagen de Dios en Jesús, que también nosotros reflejemos la imagen de Cristo en nuestras palabras y en nuestros hechos. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.